escuchan? Sesión académica más del curso de Retina y Vitrio organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Esta mañana contamos con la presencia del doctor Ricardo Fujita con el tema de estudio genético de las enfermedades retinianas. Para hablar un poquito de la amplia trayectoria del doctor Fujita, sabemos que él tiene una gran experiencia en cuanto al ámbito del estudio genético de las enfermedades diferentes retinianas. Para hablar un poquito también más de la experiencia en cuanto a la carrera del doctor Fujita, él es director del Centro de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres desde el año 2000 hasta la actualidad. También fue jefe de la Oficina de Investigación de la Universidad de San Martín de Porres de abril del 2016 a enero del 2020. Es gerente general de Origenética y fue investigador, es postdoctoral y docente investigador de la Escuela de Medicina también de la Universidad de Michigan de Estados Unidos. Y pues también es partícipe de muchas otras tipo de investigaciones en cuanto al área del cual nos va a hablar. Doctor Fujita, es un placer para nosotros contar el día de hoy con su ponencia, que sabemos que va a ser muy productiva para nosotros los residentes, y en este caso ya lo dejo a cargo de su ponencia. Puede compartir su pantalla, doctor. Muchas gracias, doctora Cintia. Y bueno, para ante todo saludarlos y agradecer la oportunidad de poder participar. Y empiezo diciéndoles que esto, desde los estudios genéticos, ha pasado de ser primero una tendencia, una moda desde el año 2000 más o menos, hasta comenzar a ser una realidad, ¿no? Tanto para conocer las enfermedades genéticas, para identificarlas, luego para conocer la prognosis, y ustedes probablemente están viendo que hay la promesa de curas, sea por estudios farmacéuticos o la misma terapia génica en algunos casos de algunas enfermedades de retina que recién comienzan a ser utilizadas, ¿no? Bueno, entonces comienzo a... Bueno, esto de 25 de noviembre es un error, evidentemente. He puesto al día una presentación que hice anteriormente. Me olvidé de cambiar la fecha. Bueno, simplemente para decirles que en la parte de los organismos... Doctor, disculpe, solamente para proponerle que la pantalla completa de su presentación. Gracias. Ajá. Ya. Sí. Ahí lo ven, ¿no? Sí. Todavía no está en pantalla completa. Ya, está bien. Ahora sí. Ahora sí, ya. Bueno, simplemente para recordar que la visión no es solamente de los seres humanos, sino existe prácticamente en todos los organismos, ¿no? Hay una proteína que existe desde bacterias hasta los seres humanos, pasando por algunas plantas y algunos animales, que es la rhodopsina, por ejemplo, ¿no? Que en algunas bacterias sirve para hacer ATP, pero la evolución lo ha hecho de tal manera que en los animales superiores, incluyendo a los seres humanos, esto les sirve para la visión, ¿no? Porque es importante para la supervivencia, en la búsqueda de comida, los básicos que hay que recordar es que nosotros tenemos un genoma que determina el desarrollo de nosotros como seres humanos, y muchas veces esa información genética tiene algunos errores que puede dar a algunas enfermedades hereditarias, ¿no? Algunas mutaciones en algunos genes que
producen una enfermedad. Para recordar que el ADN es digamos, el plan donde está escrito cada una de las proteínas de nuestro cuerpo, ¿no? Y si hay un error en el ADN, esto se va a traducir en las proteínas de nuestro cuerpo, ¿no? De manera errada también, ¿no? Algunos tipos de cambios, ¿no? Lo que está en rojo sería lo que nosotros llamamos mutaciones, ¿no? O sea, si esto es lo normal, el cambio de una letra o que desaparezca o que se inserten otras letras va a hacer que la información original cambie, ¿no? Y se produzcan las mutaciones. Acuérdense que las proteínas normalmente tienen una conformación, ¿no? Es como un collar de perlas con los aminoácidos que están dispuestos de tal manera que van a tener naturalmente una conformación tridimensional, ¿no? Que les da la parte funcional, ¿no? Este es el ejemplo de la rodopsina, ¿no? Tiene una parte que está, digamos, en contacto con el citoplasma en un lado y con la parte extracelular en el otro, mientras que tiene una parte que está insertada dentro de la membrana de la célula, ¿no? Evidentemente, si hablamos de aminoácidos, ¿se acuerdan de los aminoácidos polares y no polares? Los aminoácidos no polares, hidrofóbicos, están en contacto justamente con la membrana, que es una capa lipídica. Mientras que los aminoácidos polares están puestos en la zona, digamos, hidrofílica, polar, acuosa, si quieren llamarla, ¿no? Que está fuera de la proteína. Acá tienen diferentes ejemplos. Este es del año 1998, ¿no? Donde diferentes puntos en rojo indican las mutaciones que se habían producido, que se habían detectado en la rodopsina, que hacían, por ejemplo, acá, estos deben ser aminoácidos polares, y había mutaciones que las cambiaban aminoácidos hidrofóbicos, que hacían que estos pasen de hidrofóbicos a hidrofílicos. Entonces, un aminoácido hidrofílico en esta región no va a quedarse acá, sino va a ser que se distorsione la proteína, ¿no? O acá, y que no tenga la conformación normal, ¿no? Si es hidrofóbico debería quedarse acá, pero si es hidrofílico, este aminoácido va a hacer que la proteína se distorsione, ¿no? Porque va a buscar la zona polar, ¿no? Es como mezclar el agua con aceite. Entonces, eso va a hacer que la proteína no funcione bien. Bueno, en las últimas décadas ha habido un cambio. En los años 80, cuando decían cuántos tipos de retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa tenemos descritos, solamente había prácticamente 3 grandes formas de retinosis pigmentaria, ¿no? La autosómica dominante, la autosómica recesiva y aquella que solo afecta a los varones, pero pasa a través de mujeres, ¿no? Que es la ligada al cromosoma X. También había otras enfermedades que daban varios síntomas, incluyendo retinosis pigmentaria, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Usher, ¿no? O Bardet-Biedl, ¿no? Y también se veía que había algunas enfermedades mitocondriales, a veces con sordera también, o cuestiones musculares que eran producidas por enfermedades mitocondriales. Entonces, ¿cómo nosotros, probablemente ustedes podrán recordar de sus cursos de genética, ¿no? Esta es una enfermedad dominante,
puede ocurrir en personas, sean varones o sean mujeres, ¿no? Y pasa en todas las generaciones. O sea, el padre o madre, el abuelo o la abuela van a tener esta enfermedad. A veces no exactamente de la misma manera, pero se ve que tienen la enfermedad a través de las generaciones. O sea, dominante aparece en todas las generaciones, ¿no? Hay diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, típicamente la atrofia corioretinal es una enfermedad dominante, ¿no? Y luego vamos a ver que hay enfermedades que son dominantes, también se encuentran en formas recesivas, por ejemplo, la misma retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa, ¿no? Degeneración macular, algunos tipos de ceguera congénita estacionaria, etc., ¿no? Con respecto a la enfermedad recesiva, también da en cualquiera de los sexos, sea varón o sea mujer, ¿no? Pero en este caso aparece a veces de forma esporádica. No quiere decir que todas las esporádicas sean recesivas, pero se da a veces, aparece en una familia, y esto se da muy frecuentemente, ¿no? Cuando los padres están emparentados. O sea, no es, a veces son primos hermanos, eso es evidente, pero a veces son personas que viven en el mismo pueblito, en la misma región, ¿no? Y es una mutación que se ha juntado porque apareció en alguno de los ancestros, ¿no? De tal manera que cuando ha habido, digamos, el emparejamiento de dos personas que aparentemente no son familia, o no saben porque han pasado muchas generaciones, a veces se juntan en un mismo individuo, ¿no? Las mutaciones recesivas, y aparece la enfermedad, ¿no? Caso típico, por ejemplo, el Bardet-Biedl, ¿no? Este síndrome de retinitis pigmentosa con ceguera, ¿no? El síndrome de Usher, algunos, los tipos más severos de, por ejemplo, la maurosis, ¿no? Son de tipo recesivo. Otra forma que también vamos a ver, que es más o menos conocida, son aquellas que son ligadas al cromosoma X, ¿no? Acuérdense que el cromosoma X, los varones tenemos un X y un Y las mujeres tienen dos cromosomas X. No, en general, estas enfermedades son, dentro del cromosoma X, son recesivas, de tal manera que cuando aparece en un varón, el varón solamente tenemos un cromosoma X y vamos a estar afectados, ¿no? Mientras que las mujeres tienen, por lo general son portadoras porque tienen un cromosoma X mutado y el otro normal, y ese normal hace que, digamos, de alguna manera evite la aparición de la enfermedad, ¿no? Entonces las mujeres son portadoras, pero pasan, por ejemplo, estas enfermedades de abuelos hasta nietos, ¿no? Saltan generaciones a través de una mujer portadora, ¿no? Una mujer portadora casi siempre es hija de un varón afectado, y la mitad de cada vez que tiene un hijo varón, ¿no? Hay 50% de probabilidades que sea afectado, ¿no? Hay diferentes tipos de enfermedades ligadas al X. Están, por ejemplo, el daltonismo, ¿no? Que son genes que están en el cromosoma X. También algunos tipos de retinosis pigmentaria, por ejemplo, aquella que está ligada a un gen RPGR que vamos a desarrollar más adelante. Y otro tipo de herencia que es un poquito más complicada es la herencia mitocondrial. La herencia mitocondrial se puede ver en las familias cuando aparece son heredadas a través de mujeres solamente, ¿no? Los afectados pueden ser hombres o mujeres, pero se ve que a través de la línea familiar
solamente aquellos hijos de mujeres van a ser afectados, ¿no? Entonces, hay algunos casos típicos, por ejemplo, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, ¿no? El síndrome de Kearns-Sayre, etcétera, que están asociadas con retinitis pigmentosa, pero también con otras enfermedades, por ejemplo, auditivas o musculares. Otra cosa que quería también llamar la atención es que en los últimos 30 años ha habido una explosión de estudios, no solamente en enfermedades de la retina, sino de todas las enfermedades llamadas actualmente enfermedades raras, ¿no? Que incluyen las enfermedades de retina, y que esta explosión ha sido en la segunda mitad de los años 80, ¿no? Con el descubrimiento de diferentes tecnologías para poder analizar los genes. Y acuérdense que, bueno, probablemente algunos de ustedes no se acuerdan, son muy jóvenes, pero el año 90 comienza el proyecto del genoma humano, ¿no? Que tenía como meta poder identificar todos los genes que existen en nuestro genoma. Dentro de esos genes hay cientos de genes que tienen que ver con el desarrollo y la función de la retina, ¿no? De manera normal, y descubrirlos va a hacer conocer cómo estos genes funcionan y identificar aquellos cambios, aquellas mutaciones que dan enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, en los años 80 se inicia el estudio de los genes, ¿no? Se descubre, por ejemplo, genes que tienen que ver con algunas enfermedades neuromusculares, pero el año 90 ya se identifica el primer gen, el de la rodopsina, de los cuales era responsable por algunos casos de retinosis pigmentaria, ¿no? Es en el 90, y luego ustedes ven la cantidad de genes que han ido apareciendo a través de los años. Acá lo que ustedes ven, la estrategia de los genetistas para poder identificar genes es lo que se llama el mapeo de genes, ¿no? O sea, primero se identifica, es un dato muy importante, de no saber nada a saber dónde, cuál es el barrio, ¿no? En qué casa se encuentra la persona que está provocando una enfermedad, y la identificación es dentro de las 6 personas que viven en esa casa, yo sé que fulano de tal es el responsable de la enfermedad. Entonces, por eso que ustedes ven que primero se localiza el sitio, por eso hay más genes localizados en diferentes partes de los cromosomas, y luego se identifica, puede pasar 2, 3 años, 5 años, para poder identificar al gen que produce la enfermedad, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, hay muchos genes que se saben dónde están localizados, pero todavía no se les conoce. Este es para que vean la cantidad de genes que están involucrados en algunas enfermedades de la retina. Como les dije, en el año 85, 86, lo único que se sabía prácticamente de las enfermedades de la retina, por ejemplo, retinosis pigmentaria, es que había la forma dominante, se distinguía de la forma recesiva, o de aquellas que estaban en cromosoma X. Hoy, en el año 2022, vemos que solamente en dominante existe 24 genes que han sido localizados, y de esos ya 23 han sido identificados. Esto no quiere decir que no hayan más. Probablemente van a ir apareciendo conforme se vayan estudiando algunas poblaciones que han sido poco estudiadas, por ejemplo, las poblaciones sudamericanas, incluyendo Perú, ¿no? Probablemente todavía hay genes para descubrir. Y otra cosa que quiero que vean es las enfermedades recesivas en las enfermedades de la retina,
generalmente están en mayor número de genes comparado, por ejemplo, a los dominantes, ¿no? Acá tenemos 24 genes distintos que cuando están mutados causan retinosis pigmentaria de forma dominante, mientras que se conoce que hay 46 genes localizados y 44 genes ya identificados que causan la forma recesiva. Evidentemente, los genes que están en el cromosoma X, porque es un solo cromosoma comparado con los 22 autosomas, son mucho menos que los dominantes o recesivos, pero son muy característicos, ¿no? En retinosis pigmentaria, por ejemplo, las formas que están ligadas al X tienen que ver con alrededor de 20 a 15% de los casos de retinosis pigmentaria, ¿no? Y así ustedes ven, ¿no? La distrofia de cono bastón, las formas dominantes son, de genes identificados son 5, pero las formas recesivas son 18, por ejemplo, ¿no? La ceguera congénita nocturna, también ustedes ven, por ejemplo, la cantidad de genes involucrados en la forma dominante, mientras que en la forma recesiva son muchos más. Bueno, el Bardet-Biedl no existe, la forma dominante, todas son recesivas, ¿no? Bueno, pasamos, lo que está claro. Decir que las enfermedades de la retina son una pesadilla de los genetistas, ¿no? Porque no hay un solo gen que produce una enfermedad, la retinosis pigmentaria, por ejemplo, sino son, en el caso de dominantes, son y en el caso de la recesiva son 44, ¿no? De Duchenne, donde Doctor, disculpe, no se le escucha. Recording stopped. El doctor Fujita se desconectó, doctor Barriga. Le avisaré. Bueno, pedimos las disculpas del caso. Ya El le doctor avisé. Fujita se estará conectando. Sí, ya le Esperamos avisé. un Buenos momento. días. Buenos días, doctora Iselita. Ya le avisé al doctor. Ahorita se conecta, ¿ya? Doctorita. Ya, doctora Zamora. Sí, Ok. sí, ahorita se... Sí, doctorita, escuchamos. Sí, Ok, no hay sí. problema, esperamos. ¿Necesita ayuda, doctor Fujita, para poder reconectarse? No, justo ya estoy acá conectado. Ah, ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya, listo, entonces. Recording in progress.
Doctor Fujita, estamos viendo su presentación, pero aún no tenemos su audio. Aún no se le escucha, doctor. ¿Ahí me están escuchando? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Ahora sí. Ya. ¿Esta ya la vimos? Era básicamente lo que quería era decirle que las enfermedades de la retina son una pesadilla para los genetistas por la cantidad de genes que producen aparentemente la misma enfermedad, ¿no? Por ejemplo, retinosis pigmentaria tenía conocidos, ya identificados, 23 genes, la forma dominante, mientras que la forma recesiva eran en mayor número, ¿no? Generalmente las formas recesivas tienen mayor cantidad de genes involucrados que las formas dominantes. Bueno, esta es una vista de los diferentes genes que están asociados a enfermedades. Esta es la retinosis pigmentaria dominante y esta es la cantidad. No es que una persona con retinosis pigmentaria tenga todos estos genes mutados, sino cada uno de estos genes produce una forma de enfermedad hereditaria, ¿no? En este caso dominante y en este caso recesivo. Pero mírense, por ejemplo, este gen RPE65 está en forma dominante, pero también la vamos a encontrar en la forma recesiva. Y también cuando está mutado, da otro tipo, o sea, dependiendo de dónde está mutado, da dominante, recesivo, o a veces da la amaurosis de Leber, ¿no? Dependiendo dónde está mutado este gen. Esta es otra cosa que quería mostrarles porque dentro de las poblaciones hay diferentes proporciones de genes mutados. Por ejemplo, acá está diferentes tipos de retinopatías que están asociadas con los diferentes genes, ¿no? Donde están las mutaciones. Y en todas las poblaciones se da que este gen ABCA4, ¿no? Es el que está en mayor proporción, ¿no? Dependiendo de las poblaciones, a veces hay, por ejemplo, este gen que tiene que ver, cuando está mutado, da enfermedades de la retina y también frecuentemente enfermedades del sistema auditivo, ¿no? El síndrome de Usher. El gen USH2A es, dependiendo de dónde están estas mutaciones, o a veces da Usher o a veces solamente da retinitis pigmentosa, ¿no? Y así ustedes ven diferentes proporciones de diferentes genes, pero lo que es interesante es que estas proporciones, como la mayor parte de enfermedades son recesivas, va a cambiar de población a población, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven acá estas proporciones, cuando ven cuántas, este es un estudio que se ha hecho en irlandeses, en Irlanda, y este es un estudio que se ha hecho en México. Acá ustedes ven, por ejemplo, que siempre hay este gen ABCA4 que es más común, pero el segundo ya no es USH2A, sino es en México CRB1. Y así sucesivamente, ¿no? Las frecuencias van cambiando. Entonces, es importante que en cada región, en cada país, se haga, conforme se vaya conociendo, ¿no? ¿Qué cosa es más frecuente en esa población? Bueno, ¿por qué existen estas enfermedades de la retina? Como ejemplo voy a poner la retinosis pigmentaria, ¿no? Como ustedes saben, es una degeneración inicial en los bastones, ¿no? Y la prevalencia en general
es 1 en 4.000 a nivel global, ¿no? Está dentro de los llamados enfermedades raras. Enfermedades raras es considerado cuando existe una frecuencia de 1 en 2.000 dentro de la población de una región, ¿no? Comienza con pérdida de la visión nocturna, tienen las espículas conocidas, el electroretinograma va descendiendo la parte funcional, pero siempre la causa es genética, ¿no? Hasta ahora no se ha visto un tipo de retinitis pigmentosa que no tenga una causa genética. Entonces, les que se conocía a fines de 80 que había tipos de retinitis pigmentosa, pero una vez que comenzaron a verse cuál era, se vio que todas daban como punto final apoptosis, o sea, muerte de los bastones. Doctor, se ha dejado de ver su pantalla, su presentación. Yo también no se le escucha, doctor. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor, ahora sí. Está la presentación y la aula. Sí. Básicamente lo que quiero decirles es que hay una enfermedad retinosis pigmentaria, ¿no? Antes se creía que era una sola enfermedad, pero conforme se va conociendo la genética, lo que estamos viendo es que hay diferentes causas para esta enfermedad. ¿Ok? ¿Me escuchan? Se le escucha, doctor, sí. Ya. Entonces, puede haber retinitis pigmentosa porque hay problemas, por ejemplo, en la proteína que recibe la luz, la rodopsina. Puede haber retinitis pigmentosa porque hay una falla. Ustedes saben que si yo les digo dibujen una célula, probablemente me van a hacer un huevo frito, ¿no? El citoplasma con su núcleo. Algunos probablemente van a hacer una neurona, pero probablemente nadie excepto los oftalmólogos me van a dibujar ese bastón. Hay diferentes proteínas, ganchos, pernos, cables, lo que sea, que hacen que esa célula tenga esa conformación celular especial, ¿no? Las células de la retina dentro del cuerpo humano son los Lamborghini rojos, ¿no? El Jaguar de lujo, ¿no? Para poder hacer un bastón o un cono se invierte demasiado ATP para tener ese tipo celular. Entonces, cuando ese tipo celular no funciona, se le baja la llanta, no tiene, el motor no funciona, o la bujía no, lo que hace la célula es apoptosis, ¿ok? Si esa célula o no transmite del fotón hacia su transducción, no funciona, los discos de los bastones o de los conos hace apoptosis. Si la célula no está bien protegida porque se empieza a intoxicar, porque el epitelio pigmentado no está cumpliendo su función de cuidar y alimentar a esa parte del bastón o del cono, también ocurre apoptosis. ¿Ok? O sea, lo que les quiero decir es que hay muchas formas, muchas causas por las cuales una célula de la retina no funcione bien y da apoptosis, ¿no? Entonces, entonces el máximo lujo de las células
tienen muchas causas para poder malograrse, ¿no? Entonces, disculpen el perrito del vecino, ¿no? Tenemos una estructura de la retina que usted la conoce mejor que yo, bastante complicada, ¿no? Una forma de conectarse hasta que va al nervio óptico. Hay muchas interacciones de diferentes tipos celulares, a nivel ya de cada célula también hay una estructura, ¿no? Que también es complicada dentro de la anatomía del tejido, ¿no? Hacer todo esto es la interacción que tiene con el epitelio pigmentado, que, que la alimenta, ¿no? Hay intercambio de nutrientes, tienen una función de todo, tienen una mayor oxidación en esta región, entonces las van deteriorándose en este punto y tienen que ser limpiadas. De nuevo estoy conectado, ¿no es cierto? Sí, doctor, le escuchamos. Sí, 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 se interrumpe disculpe, ya, ahí seguimos, ¿no es cierto? Entonces la idea es, bueno, y esta es una, si le pongo esto en la clase de bioquímico, los chicos se van a volver locos, ¿no? O sea, toda la interacción desde que llega el fotón hasta que se convierte en una señal pasa por muchas proteínas, ¿no? Entonces, la mutación de cada una de estas proteínas va a producir independientemente apoptosis, ¿no? Esta es otra cosa para decirles que existen proteínas específicas para la estructura de la forma del bastón o del cono, ¿no? Como les decía, ganchos, cables, que hacen que tenga esta estructura específica. Y cualquier tipo de mutación, ¿no? Por ejemplo, en la rhodopsina, que está inmersa acá, pero también hay proteínas específicas, ¿no? ABCR son como ganchitos que tienen que hacer que la membrana se doble, algunas otras proteínas que están involucradas en esta forma de el RAF, por ejemplo, el ROM1, que tiene que ver con la forma de los discos. Cuando está mutado también da cada una retinitis pigmentaria. Este es otro de los genes que nosotros hemos estudiado bastante. Hay un gen, por ejemplo, que lleva a la rhodopsina, funciona acá en los discos, pero es producida en el aparato de Golgi, ¿no? Como todas las proteínas de las células. Entonces hay que llevarla de acá, donde se produce, hacia este lado. Entonces, dentro de de los bastones y de los conos, sobre todo en los bastones, hay una célula que está, perdón, una proteína que está en amarillo. Imagínense que es como una mototaxi intracelular, ¿no? Que lleva a la proteína desde el Golgi, donde se produce, hacia donde debe estar. Por ejemplo, la rhodopsina tiene que estar acá. Si la rhodopsina no funciona porque su vehículo no está apagado, esta célula va a hacer apoptosis. Entonces, este gen que produce esta proteína que se llama RPGR es una proteína relacionada a retinitis pigmentosa, es una que está asociada, ¿no? Con el transporte. Si esto no funciona, va a haber apoptosis, por lo tanto, la rhodopsina no va a ir a su lugar de origen, sino se va a quedar almacenada donde no debe y se produce la retinitis pigmentosa. Y así hay otros genes que tienen que ver con proteínas también transportadoras, por ejemplo, el gen RP2
¿no? Y otros genes, el CEP290, etc. Bueno, entonces, lo que les estoy diciendo, que lo que al comienzo se pensaba que eran 3 tipos de retinosis pigmentaria, actualmente hay por lo menos 69, ¿no? Casi 70 genes que tienen diferentes funciones. A veces no tienen nada que ver una con el otro, ¿no? Tienen que ver con la parte de la fototransducción, pero también hay proteínas que les dije que son responsables de la forma de los bastones y los conos, o proteínas que tienen que ver con la supervivencia, que ni siquiera están en los bastones y en los conos, sino en las células que están adosadas a ellas, como las células del epitelio pigmentado, ¿no? O proteínas que tienen que ver con el transporte, por ejemplo, les hablé de la mototaxis celular que lleva la rodopsina hacia los discos. Si ese vehículo no funciona, va a haber retinosis pigmentaria, ¿no? Pero en todo caso, el destino común es apoptosis, ¿no? Acá ustedes tienen más de lo que ya les he dicho, ¿no? Algunas proteínas que tienen que ver con fototransducción, otras con la forma, ¿no? El citoesqueleto, otras que tienen que ver con los vehículos, la diferenciación misma. Es importante que de una célula inicial poco diferenciada se vaya convirtiendo, vaya tomando la forma, ¿no? De bastón, por ejemplo, ¿no? O proteínas que tienen que ver con el procesamiento del RNA específico para las proteínas de retina, ¿no? Y acá tienen otros que tienen que ver con metabolismo, etc., ¿no? Por ejemplo, el ABCA4, que es la proteína que va a tener ya como 25 años, ¿no? Este es el RPGR, es la mototaxi que está codificada en el cromosoma X. Entonces, esta es una señora que tiene 3 hijos. 2 de ellos son ciegos, uno de ellos es normal, y ustedes ven que hacemos el estudio y vemos, bueno, simplemente para que vean la diferencia de tamaño. Este RPGR de esta persona tiene este tamaño, y el RPGR de los hermanos ciegos es un poquito más pequeño, ¿no? La mujer es portadora, tiene el normal y tiene el afectado. En genética nosotros decimos, si es más pequeño, hay una deleción, o sea, se han borrado, han desaparecido varios nucleótidos en esta región que hace que la persona tenga la retinosis pigmentaria. Cuando hemos hecho el estudio, efectivamente se ha visto que hay toda una región de alrededor de 13 nucleótidos, no alrededor, son 13 nucleótidos que se han borrado, ¿no? Esta parte está en el hermano normal, mientras que en los hermanos ciegos esta parte ha desaparecido. Acá en Perú nosotros hemos identificado una zona, es al norte en la parte andina de Sayán, ¿no? Que se llama Parán. Hemos ido con el grupo de Lino, ¿no? Y acá hay una enfermedad que es la retinosis pigmentaria, pero que aparece solamente en varones. Entonces nosotros hemos hemos hecho el estudio oftalmológico, pero también el estudio de familias, y lo que al final nos daba es que todas las familias, todo lo que ustedes ven que son cuadraditos los que están afectados, y los círculos son personas que ven normal. Los cuadraditos son varones y las mujeres están simbolizadas en esta forma redonda, ¿no? Entonces, cuando hacemos el estudio, vemos que hay digamos, una continuidad, ¿no? Y al final todos son tataranietos, a veces son 6, 7 generaciones hacia arriba, que nos llevan a una persona que llegó al sitio hace unos 110,
120 años. ¿Ok? Entonces, incluso hay personas que no se consideran familia entre ellos, ¿no? Pero al hacer el estudio genético vemos que todos son descendientes de la misma familia, ¿no? En este pueblo hay alrededor de 350 personas y 60 tienen la retinosis pigmentaria, ¿no? Casi todos varones, salvo una mujer acá, en esta región, que está redondita, ¿no? Porque es el cromosoma X que recibe de su papá, que es ciego, y su mamá es hija de una persona ciega. Entonces, a ella, cuando le hemos hecho el estudio molecular, se juntan, es un caso prácticamente, es el segundo caso que se ha reportado en retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, donde una mujer, por papá y por mamá, es afectada y tiene este cambio, ¿no? Hemos visto que la mutación son 11 letras de este gen RPGR, acuérdense que es la mototaxis celular, ¿no? Que le está faltando, es por eso que está mutado. Doctor, disculpe, nuevamente no se le escucha. Voy a avisar. Recording stopped. Sí, doctora, Sí, estoy viendo que se ha desconectado. Se ha desconectado, sí, doctor Fujita, por favor. Gracias. Sí, me estoy conectando. Ya. Doctora. Muchas gracias. Sí, soy yo, son ustedes, o los dos. A ver, vamos a preguntar un ratito. El doctor está tratando de conectarse. ¿Hay alguna falla también en nosotros? Doctor, No, doctor, no se ¿no? detecta ninguna falla, está todo normal. Y ya, entonces es de la conexión del doctor. Sí, doctor, esa es la de usted. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? Recording in progress. Ya, gracias. No, esto no era. Bueno, me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, doctor, doctor, se le escucha. le escuchamos. Falta la pantalla nomás, ¿no? ¿Está apareciendo en la pantalla? Sí, algunos productos, ¿no? Que se están utilizando como tratamiento. No. Hay una pantalla de una campaña. No, esa no aparece. Aparece de productos, ¿no? Etanercept, Sonexep. Está tomando tiempo entonces para... A ver. ¿Allí están viendo? Sí, ahora sí. Ya, no, este es otro pueblo, les había mostrado un pueblito acá en cerca de Sayán, que tenían esta retinitis pigmentaria en el cromosoma X, porque estaba en esta mototaxi que le decía RPGR, estaba mutado. Acá, este es otro pueblo, en Huánuco, donde hemos visto que había personas que tenían o retinosis pigmentaria o tenían amaurosis, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho el estudio, también hemos visto que las personas de forma recesiva, o sea, es un pueblo donde hay varias personas que tienen ceguera, pero estas personas no están emparentadas entre ellas.
Entonces, fuimos a hacer el estudio y vimos que había una mutación en un gen que se llama SRB1. En este gen SRB1 había una mutación, un cambio, ¿no? Donde faltaban faltaban 2 letras. Faltaba la C y la T, que normalmente están en las personas. En estas personas que tenían la maurosis, esta T y C habían desaparecido, ¿no? Y como les digo, muchos de ellos no sabían o no pensaban que estaban emparentados, que eran primos lejanos, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Probablemente en Perú debe haber decenas de pueblitos donde haya enfermedades de la retina, pero que ocurre solamente a nivel local, y la persona no saben por qué ocurre. Bueno, yo creo que voy yendo rápidamente, y para decirles que ya la genética ha avanzado, en el sentido que se pueden, por ejemplo, para enfermedades como la retinosis pigmentaria, donde hay 40 o dependiendo si es recesiva, o 20 y tantos si son dominantes, saber qué gen es, ¿no? Ya tenemos la forma de hacer un estudio de muchos genes a la vez y de forma más barata. O sea, esto se va abaratando, entonces está facilitando el estudio de estas enfermedades, ¿no? Yo creo que ya estamos a la hora, simplemente para decirles que hay la promesa, ¿no?, de los tratamientos para poder hacer atacar este tipo de enfermedades. Por ejemplo, la terapia génica, que ya está siendo estudiada en diferentes sitios, ¿no? Y hay esta es la primera, el primer medicamento. Este es un gen modificado que se inserta, ¿no? Es el gen del RP65, ¿no?, que produce la maurosis de Leber, ¿no? Y ya está siendo utilizado, ya pasó la fase 4 y ya está siendo comercializado. Es el primer producto que está siendo comercializado, digamos, para retina, ¿no? Y que ha salido, no sé si el año pasado o el anteaño, que el nombre comercial genérico es Luxturna, ¿no? Entonces, y actualmente, por ejemplo, he visto, este es el gen RPGR, que tiene que ver con este pueblito que está cerca de Sayán, que se llama Parán, ¿no? Y ya nos han invitado para ver si estas personas podrían entrar dentro de los ensayos que se está haciendo para este gen.